Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues seguimos aquí. Tuvimos una ausencia de 2, 3 meses, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, hay actividades extras que salen, subes, bajas, entras, sales y bueno, eh, se te pierde el hilo, ¿verdad? Se te pierde el rumbo de dónde vas, etcétera. Pero vamos a reincorporar la situación, vamos a seguir en el canal. A toda la gente que nos ha visto, a toda la gente le agradezco mucho, a toda la gente que nos ve y que le ha dado like y que se ha suscrito al canal. Vientos, bienvenidos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir creando contenido. Suscríbete, recomienda el canal, copia y pega. Y bueno, en esta ocasión pues estamos a mis espaldas, como pueden ver, a lo lejos, es el pueblo de Xilitla. Pues ya Xilitla ya tiene pues mucha fama internacional, etcétera. Hay muchos parajes interesantes y bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, vamos a ir a la propiedad o a un cafetal más bien, ¿sí? Seguimos con el tema del café y vamos a visitar a un gran amigo, ¿sí? El doctor Bisuet, que es un conocedor del fruto, del grano. ¿Y por qué el café? Porque bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, y las amistades que tuve aquí, los amigos que tengo aquí en Xilitla, bueno, pues me integraron a ese tema y por eso, bueno, vamos a que la gente lo conozca de cerca y los que no, bueno, pues que aquí lo vean, chequen y sepan qué están tomando en su desayuno o en su comedor, en su taza de café. ¿Sale? Dale like y pues seguimos. ¿Qué hacemos? Me gusta. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Pues estamos ya, ahora sí que en vivo, ¿verdad? Haciendo un video para que la gente se entere de cómo es el proceso del café. Sabemos que hay gente que conoce del ramo, ¿verdad? Que hay gente que conoce cómo es el proceso. Hoy escuchamos. Sí. Escuchamos la naturaleza. No sé si la cámara alcance a apreciar ese canto de las aves. Muy alto, ¿verdad? Precioso. Precioso. Entre pericos, quilas. Sí. Van pasando, miren qué bonito. Sí. Mira. Excelente, llegaron justo cuando nosotros empezamos. Esa es una buena señal de que estamos aquí presentes. Disculpe, adelante, sí, perdón. Sí, pues bienvenidos. Aquí el tema del cultivo del café, pues es un tema muy complicado por distintas circunstancias. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de lo bueno, que en este caso para el productor pues es la cosecha. La cosecha siempre es bienvenida porque pues nos llega, nos trae recursos y lógicamente toda la población comparte esos recursos. Entonces, lógicamente hay explotaciones de grandes tamaños, de muchas hectáreas. Aquí en estas comunidades son pequeñas propiedades donde pues es más complicado en un momento dado, pero todo se hace a nivel familiar. Sí. Entonces, si ustedes gustan ver, por ejemplo, aquí hay una planta de cafeto que ya está propiamente, el gran porcentaje de los granos ya se pueden recolectar. La recolección que hacemos siempre la hacemos de manera selectiva, digital. Bueno, el término, ¿verdad? Aquí es quitar con los dedos cada uno de los granos que ya están en su madurez óptima, que en este caso es el color cereza. El grano que tiene esa coloración es la que nos va a permitir indicarnos, nos permite guiarnos para que hagamos una recolección correcta. Si yo estoy quitando este grano que me parece pues que es anaranjado, que es amarillento, este tipo de grano
nos va a quitar calidad en la taza, calidad en la infusión, de tal manera que omitimos la cosecha con este tipo de granos. Nos iríamos exclusivamente con estos granos, en donde observamos muy fácilmente, y más a la gente que se dedica en un momento dado a esto, sabe exactamente cuál es la coloración correcta como primer paso para obtener una taza de excelente calidad. De tal manera que de manera selectiva hacemos esta cosecha de este grano, que está perfectamente maduro para la recolección. Sí, es un color cereza, y así se denomina incluso a nivel internacional, el color rojo cereza. Este es el primer paso para obtener las bebidas, las infusiones, pues que todo el mundo deseamos, que sean limpias en la taza, es decir, que no tengan malos olores, malos sabores, y que de alguna manera sean bien calificadas, con lo cual pues obtendríamos un mejor precio. Es muy importante al tener en cuenta que estamos trabajando para obtener una infusión de muy buena calidad, y son los primeros pasos. Ya comentamos la recolección del café cereza. Un error muy grande consiste en mezclar este grano que está inmaduro, este que está verde, con el que está cereza, con el color cereza. Eso en la taza nos va a dar diferentes sabores, pero no buenos, sino diferentes, pues, sabores a ramas verdes, sabores diferentes a lo que esperamos de una buena taza. Entonces, vamos a ser muy selectivos y vamos a dejar este grano todavía que madure hasta obtener el color cereza, y posteriormente iremos con esa recolección. Esto implica un mayor costo, ya que si yo cosecho ahora, tengo que regresar en 15 días a recolectar el otro, y si todavía me queda una tercera floración pendiente, tendría que regresar después. Entonces eso implica mayor costo, pero que finalmente va a redituar en una mejor taza si hacemos desde el principio la recolección del café cereza. Okay. Pasamos a ver otras plantas. Si quieren, tomen una panorama. Sí. Mira, aquí hay unos frutos maduros. ¿Sí? No sé si se le diga fruto, ¿verdad? Porque es una fruta realmente. Mira aquí, acércate aquí, mira, podemos observar este tallo, y donde precisamente está el fruto maduro, ¿verdad? Todo esto se tiene que hacer el corte y se tiene que lavar, ¿verdad? Lleva un proceso. Sí, díganos por favor. Vamos a aquella plantita que está más llenita. Lleva un proceso muy estricto, en el que si yo recolecto este día este grano de color rojo, ya explicamos, lo debo de descascarar, o bien también se le llama despulpado, que pasa a través de una pequeña máquina, puede ser manual. Quitamos esta cáscara que es de color rojo, y nos va a quedar los dos granos. Sin embargo, tienen que pasar 18 o 20 horas para que el mucílago presente en este grano, por proceso enzimático, se destruya. Sí. Posteriormente tendremos que aplicar agua hasta que el grano quede completamente blanco y libre de mucílago. Nuevamente tocamos el tema de la taza, porque si yo dejo este mucílago, así lo proceso, así lo tuesto, así lo muelo, este mucílago me va a dar algunos sabores, aromas extraños a una taza, y no precisamente buenos. De tal manera que deberemos ser muy cuidadosos, que si hoy recolecto mi café cereza, hoy mismo debo de quitarle esa pulpa o esa cáscara. Al día siguiente retirarle este mucílago, el exceso de mucílago, lavarlo perfectamente y llevarlo a una deshidratación entre el 11-12%. Cuando yo llevo a una deshidratación del 11-12%, este grano va a estar en las óptimas condiciones para ser llevado a retirarle todavía una cáscara que tiene aquí, que se le llama pergamino, ese color amarillento,
es de donde deriva el color. El color. Es cuando... Sí. Hay que retirar este pergamino, que es una cáscara muy pequeña, muy delgada, pero hay que retirarlo. Entonces nos va a quedar el grano expuesto, que ya está finalmente listo para ser llevado al tostador y en su caso pues al molido. Entonces estamos hablando rápidamente de un proceso que lleva no menos de un mes, desde que se inicia la cosecha, desde que le quitamos la pulpa, dejamos otro tiempo para quitarle el exceso del mucílago. Nuevamente esperamos a que llegue a una deshidratación del 11-12% y esto ya prácticamente estaríamos hablando de 15 días. Si nosotros este grano ya lo tenemos clasificado como de 11 o 12% de deshidratación, vamos a llevar a cabo otra tarea que también es manual. Vamos a escoger los granos que sean de estas características, como ustedes aprecian en la imagen. Que no haya granos defectuosos, que no haya granos muy grandes, tampoco muy pequeños. ¿Por qué? Porque a la hora de tostar este grano debe ser de manera uniforme, y la única manera que nos salga de manera uniforme sería que los granos fueran uniformes los que lleváramos al tostado. Entonces estaríamos hablando no menos de un mes para que este proceso en un momento dado ya estuviera acabado y poder continuar con la molienda. Interesante. Entonces, al momento de cortarlos maduro, inmediatamente se tiene que, o a la brevedad se tiene que lavar para quitarle la cáscara, ¿verdad? Sí, es hoy cosecho, hoy jueves, durante el día lo estoy cosechando, jueves por la tarde debo de retirarle la cáscara. Espero 16, 18, 20 horas para retirarle este mucílago, que si lo pudiéramos apreciar mejor. No es posible detenerlo en 2 o 3 dedos porque tiene una gran viscosidad este grano, y eso es lo que hay que esperar, que de manera natural se retire dejándolo fermentar. Es una fermentación natural pero controlada. Okay. Bien, pasamos. Si ustedes poner así la panorámica. A ver la cámara. Si ustedes observan, hay una gran defoliación de las plantas. En condiciones normales no sería, ya que padecimos Navidad, una disminución de temperatura muy brusca que finalmente llegó hasta los 2-3 grados centígrados finalmente, y que eso produce un daño importante en la planta, ya que las hojas empiezan a amarillarse y empiezan a caerse. Y si la temperatura hubiera descendido a 0 grados, seguramente estaríamos viendo ahora un cafetal como si hubiera sido incendiado, totalmente seco y con unas pérdidas del 100%. Afortunadamente son daños menores que seguramente pues pueden ser solventados de alguna manera. ¿Lo seguimos? Esto es parte de lo que estábamos platicando, de los daños por la contingencia climática que tuvimos, pero que en un momento dado no fue una pérdida total, sino fue una pérdida parcial, y que pues ojalá que hubiera buen clima este año, estaríamos hablando de una cosecha buena, porque de alguna manera la helada nos está ayudando, o mejor dicho, la disminución de las temperaturas nos ayuda con algunas plagas y algunas enfermedades que tenemos ya de hace muchos años en nuestros cafetales. Estamos hablando de hongos, estamos hablando de insectos, que con la disminución de temperatura brusca, como fue la Navidad, disminuye el ritmo, rompe el ciclo biológico de todos estos hongos y de estos insectos. Se me ocurre que por aquí puede haber algo interesante, por este lado. Por acá. Aquí tenemos, mira, aquí está muy cargado. Pueden tomar imágenes, Mira. ya ahí le van. Puedes tomar aquí, mira.
Normalmente la altura de los arbustos oscila que... Es buena pregunta. Sí, vemos que en general la altura de los arbustos pues no es muy grande. Tenemos aproximadamente unos 60, no sé qué nos puede decir. Es favorable así, no crece mucho el árbol. Bueno, esta es una actividad que llevamos a cabo permanentemente en todo el cafetal, ya que si tenemos un árbol de grandes dimensiones, de gran altura, dificulta mucho la recolección, en primer momento. En segundo, estamos hablando de plantas que envejecen más rápidamente. Cuando nosotros permanecemos con una planta joven, realmente los nuevos brotes vienen en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Y nos permiten en la cosecha, como ustedes pueden observar ahorita, que no hay plantas que estén rotas, que estén lastimadas por la mano del hombre que está manipulando permanentemente durante la cosecha. Entonces es una actividad que aprendemos de otros países que lo hacen de esa manera, donde sus cafetales solo permanecen a determinada altura y no permiten que la planta crezca más, debido a que se producen daños mecánicos, sobre todo, ¿verdad?, cuando se hacen las labores de manejo de la planta. Digamos que la altura vendría siendo a nivel del cuerpo humano, ¿no? Prácticamente donde pudiéramos alcanzar perfectamente con nuestra mano, sin retirar los brazos de la planta, sin doblarla, sin estar haciendo maniobras bruscas para la recolección. Esa sería la respuesta. De los vegetales, pequeñas plantas, pequeños arbustos, interesante, todo cultivo. Suscriban al canal. Trabajando en estos documentos interesantes aquí en la Huasteca Potosina. Dígame. Aquí es una parte que prácticamente no hay sombra y se ve muy la planta más lastimada. Aquí hay sombra permanente y vean ustedes. Sí, se ve el cambio, sí, exactamente. Porque pues yo me echo mi pleito con los... Yo me echo mi pleito con los especialistas de Chapingo. Me dice que debes de quitar todos los árboles de oro. Hazme un estudio. Dime qué cantidad de insolación debe tener la planta, qué cantidad de horas debe tener, qué cantidad de lluvia debe tener. Y yo quito los árboles. Pues no me demuestras eso. Yo te demuestro nada más así rapidito que donde hay árbol, mira la planta. ¿Ves? Y vamos aquí donde no. Sí. Sí, aquí nos explicaba que en el área que tiene sombra, los árboles, las plantas tienen follaje verde y tienen el producto bueno, el producto está maduro. Y allá donde está el médico, de aquel lado, las plantas están pues prácticamente secas, quiere decir que la entrada de la luz directa puede afectar o el clima, el frío, etcétera. Vamos a seguir por acá, por favor, vénganse por este lado. Y pues sí, interesante lo que se está haciendo aquí en la parte alta de Xilitla, en plena sierra, precisamente en la tierra de Pedro Rosa, por acá por los cafetales de Xilitla. Es Crustitla aquí, ¿verdad? Crustitla, del meritito Cuartillo Viejo. Pues apoyen aquí al canal de huasteca.com.mx. Vamos a seguir creando contenido regional de aquí de la Huasteca. Danzas, tradiciones, productos, café, naranja, liche, etcétera, etcétera.
Vamos para acá. Son así, Sí. sin sombra. Se dan cuenta de la magnitud, la diferencia. Cambia la planta. Aquí no tiene follaje. Sí. Sí hay producto, ¿verdad? Pero no hay hoja. La planta está muy estresada. Sí. Esto es lo que comenta, que aquí ya la planta no tiene el follaje que debe de llevar. Comenta que está la planta un poco estresada, cansada o, por decirlo, apaleada. Aquellas otras plantas con más follaje pues están más relajadas. Sí. Pues es el clima, es la naturaleza. Sí. Vamos, seguimos aquí. Llegamos a donde se hace el proceso de la planta pequeña. Y pues amigos, sigan viendo estos videos, sigan viendo nuestro canal y suscríbanse por favor para seguir creando contenido. Sí, diga. Para allá, ¿no? Ah, muy bien. Vamos a hacer un paneo así de las plantitas. Caminamos en línea recta y puede hacer una descripción. Llegamos a un área donde no hay planta prácticamente, pero vemos planta pequeña. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, hemos llegado a una zona donde hay unos, pues por decir tipo carriles, donde tienen plantas pequeñas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en esta parte el cafetal se ha secado. Yo atribuyo a que no tenemos árboles de sombra adecuados y entonces nos vemos a la necesidad de replantar, de repoblar otra vez el cafetal, y lo estamos haciendo de una manera pues muy artesanal, pero además ya no estamos haciendo la limpia del cafetal, sino que en lugar de eso protegemos con costales la parte del sistema radicular de la planta para que no tengamos hierbas invasivas y que le quiten el nutriente, le quiten el agua a las plantas, y de tal manera que nos sale mucho más barato hacer esta actividad. Como ustedes pueden ver, la planta no tiene prácticamente ninguna hierba que le compita por nutrientes y conserva la humedad a la vez, este acolchonado, por decirlo así, con costales. Pues son cosas que estamos haciendo aquí en este pequeño predio, y ojalá resulten que pues es para compartir con todos los compañeros que se dedican a esto. Muy bien. ¿Seguimos? Vamos para acá. Bueno, tenemos otro pequeño arbusto donde nos llama la atención esos pequeños listones encendidos. ¿A qué se debe, doctor? Permítame. Sí, es un trabajo de investigación que estamos haciendo en coordinación con la escuela de Chapingo. Como sabemos, es la máxima institución
en cuanto a agricultura. Entonces ellos dosifican sustancias que la misma planta ya tiene, es decir, hormonas. Y esas mismas plantas, si detectamos que tienen una disminución en ese aporte de hormonas por el sustrato, le reponemos de manera foliar a la planta y observamos que la maduración es sorprendentemente igual. Si ustedes pudieran acercar la cámara y van a detectar que no hay un grano verde en esta parte, en la otra parte, aquí abajo. Entonces ese es uno de los objetivos que estamos Vamos a pasar a persiguiendo en este momento. Pasa para acá, mira. Sí. Noto también que hay una ficha técnica aquí, o que es este masking que está aquí. Sí, todo esto lo estamos haciendo de manera muy cuidadosa, de manera muy con todos los registros del caso, para en un momento dado no dejárselo a la memoria y no dejar pues dudas de que el procedimiento que se está ensayando es un procedimiento correcto. Ustedes lo pueden ver aquí directamente en estas plantas, ¿verdad? Y no es una ni dos. Sí. Estamos viendo que la maduración es exactamente la misma, el mismo grado de maduración. Si contrastamos con otras plantas que no recibieron este tratamiento, vemos que un gran porcentaje de granos son verdes, pero en estas plantas que recibieron el tratamiento son una madurez uniforme, es decir, es pareja la maduración del grano. ¿Qué perseguimos con esto? Perseguimos primero ahorrar costos, ahorrar en este momento estaríamos solo haciendo una sola cosecha en lugar de 3 o 4 cosechas, pues que por supuesto lleva más cantidad de tiempo, lleva más cantidad de dinero y lógicamente estaríamos en condiciones de hacer otro tipo de actividades si esos recursos ya no los estamos gastando en la cosecha, que la cosecha es prácticamente el 40% del gasto de un cafetal. La cosecha es el gasto mucho más elevado, pero aquí estamos abatiendo ese costo de manera muy importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aparentemente el trabajo que está haciendo Chapingo y nosotros pues que estamos con esa idea de apoyar, pues vemos que los trabajos son muy acertados y pues vamos a continuar. Sí. Y creemos que esto hasta el momento ni siquiera a nivel nacional se está haciendo en ninguna finca. Qué bueno que están, inclusive bueno, también es como un apoyo a la universidad, ¿no? Sí, de cierta manera, es una mano que se le da a los estudiantes, ¿no? También. Sí, porque finalmente ya podrán ellos elaborar fórmulas, ¿verdad?, muy eficientes y ya apoyados en estos resultados que, como ustedes ven, pues no están inventados, ¿verdad? Eso es muy relevante para nosotros. Si quieren tomamos otra imagen de acá donde hay pues plantas con café maduro, con café verde, con café amarillo, pero no tienen la uniformidad de las plantas que acabamos de ver. Sí. Entonces sí es llamativo, por eso esas plantas están señaladas con diferentes colores, diferentes dosis de productos que se aplicaron y la fecha exacta que se hizo el trabajo. Tenemos la panorámica, arriba árboles altos, cedro rosado me decía, ¿verdad? Pero también tenemos el cedro convencional, por rojo. Sí, en general el sombrío permanente del cafetal en este momento se ve triste, se ve con si ustedes aprecian la panorámica, se ve una gran cantidad de follaje, una gran cantidad de hojas cayendo, hojas en el aire. Está muy bueno. Sí, como hay una lluvia. Y eso pues está directamente relacionado con precisamente en ese momento está venteando y bueno, está cayendo el follaje de los árboles. Sí. Y seguramente está relacionado con la época del año, la estacionalidad,
pero también directamente relacionado con el descenso de temperatura muy brusco de diciembre pasado. Muy bien, seguimos camino a donde usted nos indique. Y pues bien, amigos, estamos ya aquí bajo techo en un pequeño patiecito rústico, y aquí nos van a dar la explicación del por qué o cómo seleccionar o cómo saber si es el grano, si es un caracolillo, si es correcto. Sí. Y bueno, aquí nos van a dar más detalles. Tenemos ya la mesa puesta y pues adelante, doctor. Los dos granos o las formas de los granos extremas, digamos, de un lado estaríamos hablando de caracolillo, del otro lado estamos hablando de la planchuela. En el caracolillo no alcanza a formar dos semillas. Aquí en la planchuela, si ustedes se dan cuenta, al quitar la cáscara o la pulpa, que en este caso así se denomina en café, tenemos dos semillas, como se aprecia aquí en la imagen. Sin embargo, en este caso, al quitarle la cáscara, quitarle la pulpa, nada más tenemos un grano, no tenemos dos semillas como en este caso. Uno pensaría que pues es intrascendente, sin embargo esto no es así, porque cuando yo mezclo caracolillo y mezclo esta forma, se le denomina planchuela porque tiene una forma cóncavo convexa, en la parte de arriba pues es planita. Si yo mezclo estas dos formas de grano en igualdad de condiciones, a las mismas temperaturas, los dos granos, se va a quemar este primero y este todavía no estaría correctamente tostado, de tal manera que nuestra taza seguramente va a saber a quemado antes que a una buena taza. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Pues que cuando nosotros solicitamos con nuestro proveedor los granos, pues seguramente seleccionar desde el primer momento, o quiero caracolillo o quiero una planchuela. Claro, como en todos los órdenes de la vida, cada quien tiene sus gustos, pero si estuviéramos hablando de una taza correctamente calificada, estaríamos hablando de que deberíamos de tostar solo esta forma de grano, la planchuela. Si nosotros estamos conscientes que pudiéramos mezclar las dos, seguramente tendríamos que primero tostar y en un segundo evento y ya tostados los dos los mezclaríamos para no tener errores en la tostación o quemado el grano, que generalmente se hace el grano, se quema primero, pues es el caracolillo. Entonces esta sería una mejor dinámica que mezclarlos cuando están crudos. Ahora, intermedio de esto hay varias formas del grano. Está el triángulo, está el elefante, está etcétera, otro tipo de granos, que sería la misma dinámica, tostarlos aparte y al final que estén tostados correctamente mezclarlos, y de esa manera tendríamos los dos o tres granos juntos en la misma taza, pero sin darnos una mala calidad en la taza. Esa sería la trascendencia de las formas de los granos. Tengo la curiosidad o punto personal, ¿verdad?, de que el planchuela es una fruta que vienen dos granos en dos semillitas, sí. Dos semillas, ¿verdad? Sí, en el grano. Y donde precisamente la parte plana, de ahí el nombre, me supongo, sí. La parte plana se junta con la otra parte plana de la otra semilla, porque son dos semillas en una, sí. ¿Verdad? Siento como que es positivo y negativo, digamos, es un cerrar de ciclo, ¿verdad? Y en el caracolillo siento que es como que muy diferente. Observo nada más una sola fruta, una sola semilla. Sí. Y bueno, de ahí la diferencia también, ¿verdad? Del fruto. Sí. Y pues qué interesante que nos dé esta explicación, sobre todo a la gente que nos ve, que viene de la ciudad, que pues igual acostumbra a tomar el café pues en un centro comercial, en una plaza comercial, donde con letras grandes aparece Italian Coffee, etcétera, ¿verdad? Sí. Y siendo que los orígenes están acá en el campo, los orígenes están acá en la sierra, porque bueno, también
es importante hablar el tipo de nivel del mar, ¿verdad? La altitud más bien, donde se dan estos granos de excelencia, ¿verdad? Sí, vamos a redundar un poquito en Sí. estos dos granos. Sí, sí. La causa de la forma de esta semilla, que es pues, ovoide, circular, una forma, por decirlo, informe, sin tener ninguna forma en especial, se habla de que la planta ya está muy envejecida, es una planta que ya su etapa productiva plena ya pasó, o bien la mata que está inmadura, que empieza a los 2 años, va a producir mucha cantidad de caracolí. La planta en plena etapa productiva va a producir más planchuelas. Aquí también hablan mucho de las variedades de café, Colombia, los típicas, los Mundo Novo, los Bobón, que hablaban de un porcentaje elevadísimo en el caso del típica para planchuela, por lo que pues ya estábamos enterados que era una variedad de gran calidad en la taza, en el caso del típica. Igual en otro tipo de variedades, ahora las que tenemos que se están cultivando, como el caso de Colombia, o los híbridos que vienen, como el oro azteca, etcétera, pues eso prácticamente se va regulando con el cultivo tanto de la planta como de la sombra, como de ese aspecto, muchos aspectos que en general no se mencionan para tener una buena taza. Insisto mucho en la buena taza porque todos los esfuerzos que hace el productor de café en el campo, que hace durante el beneficio del café, durante el despulpado, todos los objetivos son para obtener una taza de muy buena calidad. Es decir, que el que consume este producto, este café, siempre se lleve una sensación agradable en el paladar y no diga, bueno, me causó una dispepsia, me causó un malestar estomacal, lo cual no debe de suceder en ningún momento, ya que estamos hablando de un producto como es el café, que es un poderoso antiinflamatorio y que si yo tengo un problema de dispepsias, seguramente el café me ayudaría. Pero si el café va mal tostado, o va mal procesado, va mal beneficiado, seguramente todas estas sustancias ajenas, como es la tierra, como son los hongos, pues nos van a producir muchas alteraciones a nivel digestivo. Entonces, a veces uno confunde y produce algún malestar cuando uno toma una taza de café. Sin embargo, la taza de café nada tiene que ver con estos malestares. Serían seguramente los malos procesos que se le agregan al café para que finalmente vaya a producir estas alteraciones. Entonces, sí, no confundir esas dos cosas. Otra cosa muy importante sería la sensibilidad que el individuo pueda tener con la cafeína. La cafeína causa trastornos básicamente circulatorios, como es las arritmias cardíacas, el aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo soy sensible a la cafeína, sí debo de tener cuidado con la ingesta de café. De lo contrario, bueno, pues hay que disfrutarlo, finalmente. Muy bien. Pues pues muchas gracias por recibirnos, doctor. Vamos a seguir haciendo estos documentos a través del video. Vamos a seguir trabajando y bueno, pues ahí recórtenle, que no sea muy aburrido esto, porque está complicado, porque yo a veces ya no puedo. Su nombre completo, Augusto, originario de aquí sí, no decir mucho, de Crustitla. De Crustitla, en la Sierra Alta la Sierra de Gilitla, sí, donde también destaca el personaje de Pedro Rosa, ¿verdad? Sí, es un vecino aquí de nosotros, Pedro Rosa, en las comunidades que están más cercanas de aquí es Cuartillo Viejo, y él es originario, él nació ahí precisamente en una finca cafetalera hace muchos años, en donde pues nosotros lo veíamos
de chicos lo veíamos pasar, lo veíamos pues divertirse con sus amigos, lo veíamos estar en diferentes eventos, y hay quien dice que la primera vez que tocó de manera profesional fue aquí en Cruztitla, la primera ocasión en que tuvo un trío pues que él formó y que se presentó ya de manera profesional aquí, cobrando. En aquella época, estamos hablando de los 60 por allá, y que sin embargo posteriormente él se hizo popular prácticamente de manera instantánea. Pues salía a trabajar a Hidalgo, a trabajar a Veracruz, a Tamaulipas, llegando a grabar en la Ciudad de México su famoso disco con la composición que se le atribuye, que es el Carreque, y que seguramente así es, ¿verdad? Claro. Entonces sí, nosotros lo veíamos pasar aquí a la comunidad, aquí pernoctaba en ocasiones pues llegaba a disfrutar con sus amigos de la fiesta. Y bueno, pues es un personaje recordado como si fuera recientemente su partida, pero tiene muchos años que él falleció muy joven, a los 33 años por ahí, ahí en Xilitla. Y bueno, pues debido a un problema de salud que tuvo muy agudo, y lo llevó a la muerte. Pues sí. Yo quería comentar el alternar el cultivo del café con otras cosas. Sí. Que a propósito no se los mostré. ¿Qué es esto? A lo mejor cuando tuvieran chance de venir por acá la vainilla, otra vez, claro, se dieron una vuelta y nada más haríamos esto de vainilla. Claro que sí. Nosotros tenemos todo el proceso igual que el del café. Orígenes de la vainilla en la Huasteca. Sí, en la Huasteca es más allá, digamos, más abajo, porque finalmente esto es de zona muy caliente. Estamos hablando aquí de Papantla. Amigos, pues nos vamos. Sí, solamente me queda realmente agradecer sinceramente las atenciones de aquí del doctor, y que nos haya abierto la puerta de aquí del cafetal, que se tomara su tiempo para atendernos y explicarnos, y bueno, es algo muy interesante. No nada más es tomar una taza de café, como se dan cuenta, hay atrás de una taza 1000 cosas que se tienen que desarrollar, y bueno, aquí vamos a ir poco a poco aprendiendo, poco a poco documentando cómo es el ambiente o el cultivo del café, sobre todo aquí en la zona huasteca, en la zona ribeña de lo que es la sierra de Aquismón, la sierra de Xilitla, la sierra de Matlapa, Tamazunchale, inclusive Hidalgo, Chapulhuacán, que también hay buenos granos en Chapulhuacán. Sí. Y bueno, más que agradecer, doctor, no sé si quiera agregar algo, algún saludo para, no sé, que la gente nos visite en el municipio de Xilitla, etcétera, no sé, algo quiera agregar. Pues el agradecido soy yo, y sí, pues invitar a la gente que visita Xilitla, que se asome un poquito a los cafetales, que hay muchos aquí en la zona de Xilitla, y yo creo que cualquier cafetal pues van a disfrutar realmente tanto de la naturaleza como de una rica bebida. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vamos, denle like, suscríbanse, hasta luego, saludos.